En primer lugar, quiero agradecer al profesor Nildo Ouriques, a las compañeras del colectivo del Observatorio Latinoamericano por la invitación que me han hecho para poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la problemática de los intelectuales y su papel en las condiciones de las sociedades latinoamericanas contemporáneas. Me siento muy feliz de estar en este auditorio con latinoamericanos y quiero señalar que la reflexión que voy a hacer la hago considerando al menos tres planos del análisis. Hablar del papel de los intelectuales en mi perspectiva de colombiano me obliga en primer lugar a considerar la problemática, considerando que estamos viviendo una nueva fase de la transnacionalización del capital y en consecuencia que cualquier reflexión que hagamos en esa perspectiva nos obliga a considerar el campo de los intelectuales como un campo de luchas entre tanto transnacionales. Es un campo que se está delineando en ese terreno. En segunda instancia, tengo que hablar desde un país en guerra que se ha convertido en punta de lanza de la estrategia norteamericana de dominación para América Latina, de un país que consolida además estructuras mafiosas basadas sobre todo en la economía del narcotráfico de su organización social. Pero también tengo que hablar desde un país que está sintiendo los efectos de una situación excepcional en América Latina. Está viviendo las posibilidades reales de avanzar hacia proyectos alternativos que nos distancien de las seculares formas de dominación y explotación. Está viviendo esperanzas, pero también está viviendo posibles frustraciones. Esos son los tres planos que considero necesario tener en cuenta para efectos de la presentación que voy a hacer. Respecto de lo primero, ¿qué podríamos señalar? En primer lugar, que en el marco de la nueva fase de transnacionalización del capital, hemos asistido a una suerte de fin del intelectual crítico del poder, de los abusos de la dominación. Hemos vivido sin duda procesos de cooptación de otrora intelectuales vinculados claramente con el análisis, el estudio de estas sociedades, para encontrarnos hoy con intelectuales diseñadores de política, adecuadores de políticas transnacionales a las condiciones de estos países. En ese sentido, señalaríamos entonces que hemos asistido a una redefinición en la transformación de la función intelectual, en la que el papel de los intelectuales ha devenido más claramente en la producción de ideología, en la
elaboración de propuestas con fines prácticos, en la que el papel de los intelectuales ha devenido, en tecnocracia, en productores de conocimientos específicos, técnicos si se quiere, para resolver problemas igualmente específicos. Y ello ha estado asociado, a nuestro juicio, a lo que podríamos caracterizar como el surgimiento de una élite intelectual transnacional, productora de política, productora de discurso político, que en principio responde a los conceptos de política y de producción del discurso que se impusieron sobre todo en las universidades del este de los Estados Unidos, aquellas universidades que dieron lugar a lo que bien pudiera caracterizarse como los intelectuales orgánicos del capital. Allí donde se impusieron las concepciones neoclásicas, allí donde estas concepciones, por la vía de la formalización matemática y la modelación econométrica, pudieron convertirse en sustento aparentemente técnico y científico de los proyectos políticos neoconservadores que hacia los años 70 se consolidaron en los Estados Unidos y rápidamente se propagarían a nivel internacional. Y hablamos de una élite transnacional en el sentido de que lo que hoy apreciamos en América Latina, y creo que las trayectorias nacionales en ese sentido son muy similares, es que los campos de la producción política en general y de la producción de política económica en particular han venido siendo copados por intelectuales justamente formados en esas universidades y en esas escuelas de pensamiento. Se trata de una élite intelectual que ha definido los campos de la producción política, entendida esta, en primer lugar, en perspectiva de lo que llamaríamos las políticas de ordenación, esto es, las políticas que definen los campos de actuación y los lineamientos estratégicos de la actuación del Estado, pero también en la definición de políticas desde una perspectiva más precisa en términos de lo que podríamos llamar políticas de proceso, para hacer referencia a aquellas políticas que se ocupan del diseño y del restablecimiento y reproducción de los equilibrios básicos del sistema. Esa élite intelectual a la que hacemos referencia es una élite intelectual que posee un lenguaje común, que posee un discurso común y que por tanto fácilmente se identifica en cuanto hace referencia a los análisis, a las interpretaciones, pero también a las propuestas de política. En muchos casos fueron compañeros de aula, como lo han sido varios presidentes de América Latina. Hicieron los mismos doctorados, estudiaron las mismas universidades. En muchos casos han transitado por los mismos organismos multilaterales como economistas en jefe, como consultores, como diseñadores de política a reproducir en diferentes espacios nacionales, pero siempre sobre los mismos presupuestos. Se trata de una élite intelectual que no solamente se preocupa por el diseño de técnicas de regulación para garantizar, entre comillas, un funcionamiento óptimo del sistema,
sino que prefigura los escenarios futuros de la política, incluida la política económica, prefigura incluso los escenarios de negocios futuros y entra a ser parte de ellos. En ese sentido, se trata de una élite intelectual profundamente comprometida con las prácticas corruptas y las nuevas formas de enriquecimiento y de acumulación ilegal de capital que han emergido en el marco de la implantación de todas estas políticas neoliberales. Se trata además de una élite intelectual que ha venido de manera sistemática, diríamos, actualizando el discurso, de un discurso ortodoxo hacia un discurso, podría uno decir hoy, metamorfoseado. Y creo que ahí las trayectorias también entre tanto son similares si las miramos en la perspectiva de América Latina. Del acercamiento inicial y la reproducción inicial a las formulaciones ortodoxas de Friedrich von Hayek o de Milton Friedman, para transitar luego hacia las versiones neoinstitucionalistas más propias en términos del diseño de políticas de la década de 1990, hacia las más recientes que en buena medida se fundamentan en las teorías de la elección social, en los nuevos discursos de la pobreza, particularmente desde Amartya Sen, y que sirven hoy de fundamento además para también, desde una redefinición del campo intelectual desde lo liberal hacia lo que podrían ser considerados como los llamados proyectos de la tercera vía. Aquí existe entonces la pretensión de copamiento incluso de los discursos políticos que pudieron producirse en algún momento desde las perspectivas de izquierda. Porque hay que decirlo claramente que la noción de pensamiento único justamente da cuenta de esa metamorfosis que ha asumido entre tanto el pensamiento neoliberal. Atrás han quedado las posibilidades de análisis que ofrecían incluso las teorías de la CEPAL, aquellas exquisitas y ricas elaboradas desde la teoría de la dependencia fundamentalmente en este país. Todo eso pareciera hacer parte de la prehistoria del pensamiento intelectual en nuestros países. En suma, estamos viviendo una época de hegemonía de un pensamiento neoliberal metamorfoseado que se fundamenta en una élite transnacional intelectual que se ha erigido como una comunidad transnacional productora de discurso económico-político, que se ha afincado y se ha arraigado transnacionalmente también, que ha capturado el Estado en buena medida en sus diversas instancias, en sus diversos aparatos, que da cuenta igualmente de la importancia que han venido teniendo los economistas respecto de otras profesiones y que está perfectamente articulada con los organismos multilaterales y con las empresas transnacionales y los estados del capitalismo central. Y sobre eso, ustedes lo saben muy bien, se han hecho entre tanto muchas investigaciones que analizan las experiencias de los respectivos países. Conozco también algunas para el caso de Brasil y que analizan desde luego el surgimiento de estas élites en el orden puramente transnacional. Esa situación desde luego que coloca con mayor sentido y con mayor propiedad lo que convoca a este seminario, la necesidad de una reinvención, como bien se señala, de las ciencias sociales en América Latina, dentro de las cuales, compartiendo el criterio de Nilsson, incluimos desde luego a la economía.
Una reinvención que obviamente pasa por el quiebre con las lecturas anglocentristas y eurocentristas de las ciencias sociales. Una lectura que obviamente pasa por la búsqueda en nuestras raíces, en nuestra historia, sobre las posibilidades de un pensamiento propio, que pasa por el rescate de los científicos sociales latinoamericanos que evidentemente han dicho y tienen todavía mucho que decirnos para interpretar nuestro pasado, para interpretar nuestro presente y para interpretar obviamente nuestro futuro. Pero decía, ese para mí es un plano del análisis, porque me obliga inevitablemente a considerarlo. El otro plano del análisis para mí, como lo señalaba en segunda instancia, es el plano del análisis de un país en guerra, como es el mío. 4 décadas de conflicto social armado, 15.000 desaparecidos y asesinados en los últimos 20 años de manera sistemática, organizaciones sociales y políticas desaparecidas y exterminadas en un verdadero genocidio, que obviamente no se revela como tal en el plano internacional, por cuanto todo ello ocurre en el marco de la fachada de la democracia gobernable, por cuanto ello ocurre en el marco de un país que responde aún a las lógicas de la democracia como procedimiento, que responde aún a las lógicas electorales. Y mirando más puntualmente las condiciones de ese país, tenemos que señalar desde luego que ese país se erige hoy en un país estratégico, fundamental para la política norteamericana en América Latina en general, pero específicamente frente a Sudamérica. Es un país que recibe la mayor ayuda militar del hemisferio occidental, después de Israel y Egipto. Según los indicadores, muestra unas ayudas militares entre comillas superiores o cercanas a los 800 millones de dólares al año, que para nuestras relaciones desde luego que es una cifra sensible y significativa. Es un país que aparece como el aliado en la lucha internacional contra el terrorismo, entendiendo acá por terrorismo, como ustedes bien lo saben y como bien lo sé también en escenarios locales, toda forma de expresión y de protesta social. Por eso cuando se habla de lucha contra el terrorismo, no solamente se está considerando la lucha contrainsurgente contra las guerrillas de las FARC y del ELN en mi país, sino también se está considerando la amenaza que provendría de la revolución bolivariana en Venezuela, de los movimientos sociales indígenas en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en una zona que se considera hoy probablemente de las más inestables para América Latina y que en perspectivas de un análisis histórico de más largo aliento señalaría que de la inestabilidad que hubo en los 70 en el cono sur, finales de los 70, principios de los 80 en Centroamérica, hoy esta región andina, en cierta medida bolivariana, se constituye en la región que causa mayor preocupación a los Estados Unidos para efectos de la consolidación de su estrategia. Pero no solo por esa razón, también porque en esta región
se juega el acceso a recursos petroleros, se juega el acceso a recursos hídricos, se juega el acceso a recursos de biodiversidad y se juega el acceso a algo muy caro que es la Amazonía. Es una región que está vinculada a un proyecto político de dominación más ambicioso, que tiene sus expresiones en lo que se conoce como la articulación del Plan Puebla-Panamá, con su extensión al Plan Colombia y más recientemente, por cierto, con poca capacidad de innovación, a lo que en el país se ha llamado el Plan Patriota, también para, en cierta forma, señalar que en mi país, como en Estados Unidos, los planes son patriotas. Pero también tendríamos que decir, se trata de un país que se ha constituido en estratégico en la perspectiva de un proyecto económico de integración basado en el libre mercado que entre tanto fracasó, que es el proyecto del ALCA. Entre tanto fracasó porque probablemente lo máximo que podrá haber es el ALCA ligero, el ALCA light, pero desde Colombia se viene impulsando con fuerza y de hecho se está negociando un tratado de libre comercio bilateral, o podría uno decir en cierta forma multilateral, en tanto que incorporará a Ecuador y a Perú. Es decir, en la lógica, en todo caso, de que todos los caminos conducen a Roma. En suma, es un país estratégicamente importante considerando esas coordenadas que hemos señalado muy rápidamente. Es un país, en segundo lugar, en el que ocurrieron de manera tardía las reformas neoliberales, en el que todavía hoy, frente a las tendencias a la crisis de tales reformas, se señala que la posibilidad de su superación estaría más bien, y he ahí lo cínico, en profundizarlas. Ha habido crisis, y creo que ese es un discurso además recurrente en América Latina, no porque las reformas hayan hecho crisis, sino porque no se han aplicado como se deberían haber aplicado. Y el llamado, en ese sentido también de los miembros de la élite intelectual, va en dirección a profundizar la política de reformas. En consecuencia es un país en el que también las posibilidades de proyectos alternativos, tal y como se han apreciado en América Latina, en tanto estos tengan vínculos con las trayectorias neoliberales, aparecieran más retrasadas, obviamente también mediadas por el fenómeno de la guerra. Es un país, en tercer lugar, decíamos, en el que se ha venido consolidando una estructura mafiosa de la organización social. Probablemente uno podría decir, a la formación socioeconómica capitalista le son inherentes las estructuras mafiosas. Probablemente uno podría decir, en relación con los proyectos neoliberales, es evidente que han surgido otros tipos de mafias entronizadas en el Estado y vinculadas a los negocios de las privatizaciones. Pero en el caso nuestro tenemos que señalarlo muy claramente, la consolidación de esas estructuras mafiosas, extendidas además a otros países de América Latina, tiene que ver desde luego con un negocio transnacional importante que es el negocio del narcotráfico. Las reformas neoliberales de desregulación, paradójicamente o curiosamente, no sabría cuál de los dos adverbios utilizar más adecuadamente, se han constituido en factores clave para la incorporación de esos capitales a los circuitos legales de la acumulación.
Y hoy estamos viviendo probablemente una de nuestras mayores tragedias. El narcotráfico se alió con el paramilitarismo y con el Estado para exterminar fuerzas opositoras, para liquidar formas de expresión y de protesta social. Y este año ha sido aprobada una ley mal llamada de justicia, paz y reparación, que los constituye farisaicamente en actores políticos, que los convierte de paramilitares en combatientes de la libertad, que posibilita, como se está tramitando ahora en el Congreso, perdón, que posibilita olvido, al menos en el sentido jurídico formal. Se tramita hoy un proyecto de ley para facultar al presidente de la República para perdonar masacres, para perdonar actos de lesa humanidad. Es decir, la impunidad campante, ni siquiera como pudo haberse expresado en otros países latinoamericanos, en otros países del Cono Sur. En cuarta instancia, se trata de un país que está viviendo una situación social muy dramática. Posee uno de los mayores niveles de concentración de la riqueza y del ingreso de América Latina. Creo que ahí solamente nos gana Brasil. Su coeficiente Gini es de los más elevados, está por el punto 57, con unos niveles de pobreza que afectan a cerca de 29 millones de personas sobre una población estimada de 44 millones, y unos niveles de miseria que castigan entre 13 y 14 millones sobre el total de esa población. En esas condiciones, vean ustedes, se debate la definición de los campos de la lucha intelectual. Y ahí desde luego empezamos por un primer problema serio. Señalar lo que estamos señalando en este auditorio puede significar ser caracterizado como un brazo extendido del terrorismo de las guerrillas. Y lo decimos por publicaciones que hay en nuestro país de intelectuales de la derecha, asesores del presidente, en los que se caracteriza lo que sería el campo intelectual ahora a la hora de interpretar la guerra en Colombia. Y el problema empieza justamente porque en la perspectiva de los intelectuales de la derecha, en Colombia no hay guerra, sino hay una amenaza terrorista. Y en consecuencia, todo lo que se caracterice de manera distinta a la amenaza terrorista implicaría en diferentes grados mayor o menor cercanía con proyectos insurgentes. Desde quienes podrían ser directamente insurgentes, pasando en segundo lugar por los intelectuales de la insurgencia, aquellos que hablan de un conflicto o que hablamos de un conflicto social y armado, de una guerra contra insurgente, hasta aquellos que son considerados idiotas útiles por cuanto hablan de las causas objetivas del conflicto en Colombia, las causas económicas y sociales, dentro de los cuales se incluyen hasta miembros del establecimiento. Entonces estamos asistiendo a una definición de ese campo de lucha en la lógica enemigo-amigo, en la lógica terroristas-no terroristas, en la pretensión de una fractura de ese campo sobre esos presupuestos. Y eso desde luego que hace mucho más complicado y mucho más difícil el trabajo y las posibilidades de la reflexión intelectual.
El trabajo y las posibilidades de la reflexión intelectual se adelantan fundamentalmente sobre dos escenarios, diría uno, en disputa. Por una parte, sobre las pretensiones de sectores intelectuales para justificar, para producir ideología, para producir política, que posibilite señalar que en Colombia, primero, no hay guerra, en segundo lugar, que posibilite señalar que en Colombia lo que hay es una democracia amenazada, en tercer lugar, que posibilite señalar que las salidas que se le están dando a la situación paramilitar son salidas aceptables, deben ser salidas aceptables para una sociedad, en perspectivas de consolidar el Estado y en perspectivas de consolidar la democracia. Y por el otro lado, aquel campo intelectual de los sectores de la izquierda que justamente se disputa en perspectiva de mostrar justamente lo contrario. Y eso me acerca al tercer punto que señalaba al principio de mi presentación. La definición de un campo intelectual desde sectores de izquierda hoy en mi país no tiene sentido y no tiene posibilidad si no es concebida y leída en la perspectiva de la definición de un campo también transnacional, y más específicamente, habría que decirlo, latinoamericano, y como se señala en la convocatoria para este evento, ¿por qué no bolivariano? Me parece que hay unos referentes importantes. Me parece que hay unos referentes importantes que nos señalan una trayectoria hoy en América Latina que después de los años de plomo, después de la desesperanza, abre desde luego posibilidades. Al menos así lo leemos nosotros, y obviamente nos causan preocupación los fenómenos recientes en Brasil, porque desde luego pueden significar un golpe muy grande en el peor de los momentos en América Latina para las posibilidades de una redefinición del campo de las alternativas y del campo intelectual. En la perspectiva de la redefinición del campo de las alternativas y del campo intelectual, inevitablemente tenemos que avanzar, y ese es nuestro criterio, en el desarrollo de un pensamiento propio y sobre todo integrador, que nos lleve a nuestras raíces, que nos permita desde nuestras raíces ofrecer lo nuestro, ofrecer lo propio. Y quiero que se entienda el planteamiento no en el sentido de rechazo a elaboraciones teóricas de Europa o aún de los países, digamos, de Estados Unidos, sino desarrollar lo propio a partir, desde luego, de nuestras condiciones. Frente a las estrategias del libre mercado, las posibilidades de consolidar proyectos de integración que trasciendan una visión en esa perspectiva me parecen absolutamente sugestivas, y no solamente sugestivas, sino necesarias. La posibilidad de avanzar en proyectos de integración desde abajo se está viendo desde luego como una posibilidad que tiene todo sentido y que tiene toda proyección. Y creo que en ese campo, desde luego, tenemos que avanzar mucho, y habría que señalarlo, entre tanto las mismas posibilidades del desarrollo tecnocientífico nos lo permiten. En estos términos quisiera entonces dejar mis planteamientos, mis consideraciones para la discusión. Muchas gracias.